en esta primera charla acerca del ágape y el eros en el amor de Dios, vamos a tener en cuenta que esta reflexión, en primer lugar, es acerca de la primera carta encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, la cual se publicó para la Navidad del año 2005. A los 6 años, en la Cuaresma de este año, del 2011, el padre Raniero Cantalamessa, el cual es el predicador oficial del Papa y de la Curia en el Vaticano, le ofreció 2 charlas al Romano Pontífice, rodeado de los miembros de la Curia romana, acerca de Dios es amor en el ágape y en el eros, a manera de eco de la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Lo cual quiere decir que nuestro tema de Dios es amor, como ágape y eros, no es un tema personal, no es algo que yo voy a compartir con ustedes a manera de ideas personales iniciadas en mí, sino que es un comentario a la reflexión que el padre Raniero Cantalamessa, como predicador oficial del Vaticano, hizo durante esta Cuaresma frente al Romano Pontífice, los miembros de la Curia Vaticana, acerca de la carta encíclica de Benedicto XVI del 2005 sobre Dios es amor. El padre Raniero enfatiza la importancia de aclarar el tema como Dios amor, amor entendido como ágape y eros, para ayudar a la nueva evangelización. Programa en el cual el Papa está muy interesado y creó una oficina en el Vaticano para encargarse de la nueva evangelización, como idea suscitada por parte de Juan Pablo II, que se refiere a la reevangelización de los que ya hemos recibido el anuncio, pero que o bien no entendimos y tergiversamos muchas cosas, o habiendo entendido no nos convertimos. En otras palabras, el tema es para nosotros, los ya evangelizados, pero en necesidad de reevangelización. Y hay una cosa importantísima. Dice el padre Raniero Cantalamessa frente al Romano Pontífice, la aclaración de Dios es amor como ágape y eros es de suma importancia, no solamente para el mundo secularizado, el cual ha venido poniendo en el pedestal el aspecto del eros como si fuera el único elemento del amor, sino también para que nosotros, los creyentes, pero en especial las personas del mundo consagrado, las religiosas y los religiosos, corrijan la concepción distorsionada y deformada del amor, refiriéndose al ágape como el único elemento del amor y poniendo de lado el eros. En otras palabras, el padre
Cantalamessa dice más o menos lo siguiente, lo cual pueden encontrar en la primera predicación de la Cuaresma de este año. Si bien es cierto, el mundo secularizado habla del amor refiriéndose al eros y descartando el ágape, a la vez el mundo religioso habla del amor refiriéndose al ágape y descartando el eros. Lo cual, basado en la carta encíclica del Papa, es incorrecto. De manera general, para que vayamos entendiendo la dimensión y connotación de los términos eros y ágape, eros tiene una relación directa con el cuerpo, ágape tiene una relación directa con el alma, eros tiene una relación con lo hormonal y lo biológico, ágape tiene una relación con lo sentimental y lo afectivo. Eros es activo, mientras que ágape pareciera que fuera más pasivo. Eros es conquistador y violento, mientras que ágape es más pacífico y sumiso. Eros conquista, en el ágape se es conquistado. Estos elementos diferenciadores, llevados al extremo, llegaron a separar los dos grandes pilares del amor, el eros y el ágape. Y lo que es bien importante, en toda la conferencia, el padre Raniero Cantalamessa enfatiza un punto radical y bien importante tocado en la carta encíclica de Benedicto XVI. Si bien es cierto el amor humano, al estar constituido el hombre de alma y cuerpo, tiene que expresarse y desarrollarse en el ágape y en el eros, la idea del amor ágape y eros no es original en el género humano, sino reflejo de la realidad del amor que hay en Dios. No son palabras mías, son palabras del predicador oficial de la Curia Vaticana frente al Romano Pontífice y los miembros de la Curia. En Dios, quien es amor, también hay ágape y hay eros. Razón por la cual, aunque vimos estos elementos diferenciadores entre ágape y eros, tenemos que encontrar el verdadero sentido de lo que significa eros y de lo que significa ágape, para podernos no solamente entender, sino conciliar, y de esa manera poder vivir el amor de Dios sin enfatizar demasiado en el ágape y llegar a despreciar el eros, al igual que tener la capacidad de vivir el amor humano sin enfatizar demasiado en el eros y descartando el ágape. Se trata, permítanme insistir una vez más, de integrar estas dos piernas, por así decir, del eros y del ágape, sobre las cuales y con las cuales debe de caminar el amor, que viene de Dios y que debe de regresar a Dios.
segunda charla acerca de las conferencias cuaresmales del padre Raniero Cantalamessa como predicador oficial en el Vaticano para el Papa y la Curia Romana, con base a la carta encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor. Vamos en primer lugar a tratar de entender lo que el padre Cantalamessa explica en su conferencia al Papa, a los señores cardenales y a los demás miembros de la Curia Romana. Él dice algo muy interesante que tenemos que entender para explicarnos la razón por la cual el eros ha sido sacado del lenguaje religioso, bíblico, cristiano, cuando hablamos del amor o de Dios como amor. En el Antiguo Testamento, la palabra eros es tan solo nombrada 3 veces. En el Nuevo Testamento, la palabra eros no es nombrada, sino que se recurre al término ágape. Y también, según el Evangelio de San Juan, se nombra la palabra filia para hablar de la amistad. Ignorar la palabra eros en el Nuevo Testamento, escrito en griego, y entendiendo que en Grecia la palabra eros era bien conocida, sirvió de soporte a la mala interpretación del término eros para excluirlo del concepto del amor de Dios y del amor cristiano. Explica el padre Cantalamessa que así como hoy en día la palabra erótico tiene una connotación muy reducida a lo genital, a lo biológico, a lo hormonal, y que se ha hecho un comercio vulgar de lo erótico, usando la mercancía de los genitales e ignorando la dignidad de las personas. Por lo mismo, un predicador normal y regular evita nombrar la palabra erótico en su predicación. Cuando el Nuevo Testamento originalmente comienza a ser puesto en griego, por ser la lengua difusa, académica que había en aquel entonces, como hoy en día lo es para nosotros el inglés. De manera cultural, según la época, los agiógrafos o escritores inspirados de la escritura, así como los escribas, los copistas, continúan evadiendo el término eros en el Nuevo Testamento para evitar su identificación con el sentido vulgar del eros. La palabra eros en su origen no fue lo que llegó a ser. En Grecia habían bacanales, como luego sucedieron en Roma, en los cuales las personas
se drogaban, por así decirlo, en el alcohol del zumo de la fruta fermentada, entre las cuales la principal, la uva, de la cual salía el vino. Y ustedes ahí se dan cuenta de la distorsión que el mundo greco-romano, nido de la nueva civilización naciente cristiana, llegó a afectar de manera negativa acerca del concepto y de la práctica del eros a su nivel vulgar. Drogaban a las personas para que sus genitales, su líquido, pudiera ser complacido. Y ustedes se dan cuenta que esa manera de tratar el eros está a la vez irrespetando la dignidad de la persona. No soy yo, sino que yo, borracho y sin sentido, le doy placer a mis genitales, como si yo fuera un genital, o como si mis genitales fueran lo importante en mi vida. Perdónenme la suciedad y un poquito de asquerosidad del ejemplo, del símil, de la comparación. El defecar es una acción biológica loable. Bendito Dios que podemos defecar, y si no, ¿cómo sería ese cólico? Pero otra cosa es que manejemos de manera vulgar la defecación y al hacerlo nos sentemos en ella, juguemos con ella con las manos y nos untemos con ella en nuestro cuerpo. Resulta asqueroso, resulta sucio y vulgar. Lo que es en sí mismo todo lo contrario, un acto de purificación corporal, evacuando de nosotros a través de nuestro vientre lo que ya no necesitamos y que puede ser utilizado de manera positiva y fertilizante en la naturaleza. Por eso mismo, cuando hubo la distorsión acerca de la defecación en la Edad Media, se dice que el demonio se le apareció a San Vicente. Posiblemente sea una historia piadosa, pero a manera de ejemplo nos puede servir. Y Vicente estaba en la letrina, defecando, y que el diablo se le apareció en ese momento como agarrándolo en lo que se consideraba en la Francia de la época un acto sucio, del cual no se hablaba. Se dice que el Palacio de Versalles, el Palacio de los Reyes de Francia, cuando hubo la Revolución Francesa y entraron los del pueblo, se dieron cuenta que no había un solo baño, porque los nobles iban al palacio habiendo ya arreglado esa situación, porque eso ni se decía ni se hacía socialmente. En ese contexto, cuando el pobre Vicente está en la letrina, defecando, se le aparece el demonio y le dice: ¿qué estás haciendo, Vicente? Miren ustedes el paralelo que podríamos hacer hoy en día acerca de nuestros genitales, en los cuales radica la libido. Y como hemos entendido, se nos ha distorsionado y se nos ha llevado casi a mirarlos como si fueran algo malo, y que a veces ni siquiera podríamos ni mirar ni tocar. ¿Y qué tal que nos encontrara el demonio en el baño, reflejándonos con jabón en los genitales, y nos dijera: ¿qué estás haciendo, fulanito? ¿Qué estás haciendo, fulanita? Vas a dañar tu comunión de mañana. Es un ejemplo bien ilustrativo.
Y la respuesta de Vicente fue esta: desocupando el vientre y alabando al Omnipotente. Respuesta que nosotros le podríamos dar al demonio: bañando mis genitales y alabando al Señor que me los puso en mi cuerpo, cuidando de mis genitales y dándole gracias al Señor que puedo cuidar de esa parte también de mi cuerpo. Si ven ustedes cómo la distorsión de algo es aprovechada por el demonio para hacernos llamar malo algo que en sí mismo es bueno. Y continuando el ejemplo y el símil y la comparación de San Vicente, recuerden que así como es un acto higiénico el desocupar el vientre y el producto de esa desocupación, la defecación, sigue siendo útil y fértil, así también el producto de nuestros genitales es de lo más fértil. Son los elementos biológicos naturales con los cuales el género humano le ayuda a Dios no a conservar, sino a continuar su creación del género humano. De ahí la gran doctrina cristiana de enfocar y decir: la relación sexual a nivel de los genitales, a nivel de la libido, tiene un objetivo primordial: la procreación. Y en consecuencia, la procreación no puede ser un acto irresponsable y egoísta de una mujer que quiere ser madre pero no quiere tener un marido, negándole con eso el padre a su criatura. Como tampoco puede ser la acción irresponsable de un varón quien quiere satisfacer su machismo y su paternidad diciendo: quiero un hijo, pero que cuando lo tengas me lo entregues, porque lo quiero conmigo, pero sin ella, negando de esa manera la figura materna al joven. Si el estiércol, la defecación es fértil, el producto del genital, a veces mirado como asqueroso, pecaminoso, sucio y vulgar, es el elemento de fertilidad más grande para continuar el ser humano colaborando en la creación de Dios, con lo que le es más preciado a Dios en el mundo material: el ser humano. Fíjense ustedes que así como San Vicente dignificó su defecación delante del demonio, quien lo quiso tentar porque había una distorsión del concepto de la defecación y de las heces, así nosotros también tenemos que dignificar lo que nosotros tenemos: órganos genitales, y entender y encuadrar para qué Dios puso en mí los órganos genitales, para colaborarle en la continuación de la creación del género humano dentro del ambiente de la familia, del hogar, del matrimonio, constituido por ley natural entre el varón y la mujer. Y entonces me dirán ustedes: ¿y si no estoy para el matrimonio ni para la procreación, qué de mí y de mis afectos y de mi amor y de mis sentimientos? Y es ahí donde venimos a entender nosotros el sentido del ágape. De un ágape que no ignora el eros, pero que le pone su sitio al eros, su lugar al eros, y lo integra porque no lo puede ignorar. Es
como un gran banquete que tiene aperitivo, tiene tal vez un caldo, un plato fuerte y un postre. Se trata de poner cada cosa en su sitio. Pero si es banquete, yo no me puedo llenar con el aperitivo, porque deja de ser aperitivo. Y si es postre, no me lo puedo comer de primero, porque dejaría de ser postre. Y poco a poco vamos entendiendo que si bien es cierto la genitalidad con su líbido es parte del eros, no es todo el eros. Y que esa parte concreta del eros, referida a la genitalidad con la líbido, tiene por ley natural una misión específica. Que yo debo de actuar, usar y emplear si el objetivo es la procreación. De lo contrario, yo tengo que manejar mi eros como corresponde, con el ágape, del cual yo no lo debo